Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos. Vamos a hablar hoy un poquito del tema que muy amablemente me otorgaron para poder participar en este congreso. Es acerca de el traslado y en este caso vía aérea. Vamos a empezar un poquito con la fisiología del transporte. Dentro de estas características vamos a entender que la fisiología del transporte o los pacientes que se trasladan tanto de vía terrestre como de vía aérea, pues esta hace referencia a que la fisiología del transporte es la respuesta fisiológica que va a tener este organismo a este transporte, a este movimiento del paciente. No va a ser lo mismo que ustedes se encuentren en la parte hospitalaria donde el paciente está en una cama, está en un lugar fijo, a diferencia de que llegue a un lugar en el cual se va a empezar a trasladar, ¿verdad? Y vamos a manifestar tanto cambio ventilatorio, cardiocirculatorio y cinetosis, que vamos a ver ahorita el término. Entonces, ¿cuáles son las incidencias en este aspecto del transporte? Pues es la atracción gravitatoria, cambio de velocidad, que es uno de los principales, aceleración y desaceleración, vibraciones del vehículo mecánicas o acústicas, que esto puede influir directamente en los estímulos externos e incluso en el grado de sedación o relajación de los pacientes, que probablemente no sea el mismo a que esté en la parte hospitalaria que vaya en la parte prehospitalaria. El ruido, la temperatura, cambios de presión hidrostática interna, la altitud y la cinetosis. Ahorita vamos a ver algunas características. Entonces, de este primer aspecto en la física, pues la que está aplicable es la primera ley de Newton, en la cual nos dice que un cuerpo de masa constante permanece en estado de reposo o de movimiento hasta encontrarse con una velocidad constante en línea, y esta va a ser recta a menos que actúe sobre la fuerza que ella ejerce. Y la ley de la conservación de la energía, pues nos habla que la energía no se crea ni se destruye, solo se va a transformar. Entonces es perfectamente aplicable pues a estos dos principios. Entonces, ¿cuáles son los tipos de energía? Principalmente vamos a tener la energía mecánica, pero todas estas características se pueden presentar en el traslado de los pacientes. Y vamos a ver que específicamente en la energía mecánica vamos a encontrar la energía cinética. En este caso va a ser traslación, rotación, térmica, y son las principales que van a afectar. Entonces, en el tipo de energía vamos a encontrar la energía cinética. En este caso es la energía que posee un cuerpo en movimiento. Una de las características es que vamos a ir pues en un vehículo, entonces esta velocidad va a ser variable y produce mayor incremento de la energía cinética que la masa. Tenemos que entender que todos los pacientes que van a ser trasladados pues van a ser sometidos a este tipo de energía. Y en este caso vamos a encontrar uno de los principales aspectos, que es la aceleración y desaceleración. Entonces, cuando hay una fuerza positiva, o lo vamos a definir como fuerza G positiva, en este caso se desplaza la sangre hacia la parte inferior del cuerpo. Normalmente cuando usted arranca la ambulancia puede presentar aceleraciones positivas hasta de 0.8 G positivos y en cambios de marcha hasta 0.3 a 0.0 G positivos. Esto va a provocar algo que se conoce como tríada de la aceleración, que es hipotensión, taquicardia, modificaciones en el segmento ST y de la onda T en el electrocardiograma. Por eso es tan importante que ustedes, cuando estén operando un vehículo de emergencias, o en este caso, cuando vayan a operar un vehículo de emergencias, o se diera el caso de que van en la parte de atención, pues tengan mucho cuidado en la parte de aceleración y desaceleración de este mismo, ya que si van con un paciente crítico puede tener estas consideraciones o cambios importantes en la mecánica, en este caso corporal. Otra de las características es la fuerza G negativa. En esta situación, las frenadas buscan provocar aceleraciones negativas. Esto hace que se desplace la sangre hacia la parte superior del cuerpo y son en este caso una orden de 0.5 a 0.9 Gs. Esto puede causar variación y aumentos en la presión arterial, presión venosa central y modificación del segmento ST, que también nos va a llevar a este punto. Otra de las situaciones es, en este caso, que tanto las aceleraciones positivas como negativas van a provocar un desplazamiento caudal y cefálico de los fluidos corporales. Esto se va a traducir que si tenemos un frenado brusco, hay aumento aparente en el peso de los órganos internos. Esto genera que en este caso, si el conductor de la ambulancia realiza un arranque brusco, va a disminuir tres factores: presión arterial, el mecanismo compensador, que va a ser la frecuencia cardíaca, y por ende va a aumentar el consumo de oxígeno. Otra de las características es la tolerancia humana. En este caso va a haber intensidad, lugar de aplicación, postura del cuerpo, duración del impulso
y dirección de la relajación en relación al eje corporal. Entonces, la normalidad se va a restituir, ¿sí? En este caso por acción del sistema nervioso venoso, en este caso por estímulos originados en los centros localizados en la aurícula, arco aórtico, seno carotidio, integrados también en la médula, hipotálamo y córtex, y son vehiculizados a través del sistema nervioso simpático y parasimpático sobre el corazón y grandes vasos. Esto se va a generar ya que son muy sensibles a estos cambios por los pacientes, en este caso con arritmias, cualquiera de las arritmias, y pacientes en situación de hipovolemia. En este punto, una aceleración de 0.6G en un paciente con shock equivale a 6 gramos, en este caso, de situación en la pérdida de conciencia ya aparente. Entonces sabemos que en este caso, por ejemplo, lo vemos aquí cuando vamos también en la fuerza centrípeta, en este caso cuando tienden a moverse hacia el lado contrario, ¿verdad? Tenemos una fuerza centrípeta que va a hacer un lado o un efecto contrario en los pacientes. ¿Esto qué va a originar? Pues que también existe una desaceleración. Por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico, pues puede generar alteraciones en la presión intracraneal. Un paciente que tiene un shock hemorrágico con un desprendimiento, en este caso de trombo, por esta acción de la fuerza centrípeta. Por eso se refiere que en este caso las unidades o las ambulancias solamente excedan 10 puntos arriba del límite de velocidad. Es decir, que si van por cualquier zona y la zona límite, por ejemplo, de 100, no puede ir a más de 110 por esta característica de aceleración y desaceleración y la fuerza centrípeta. Otro de los puntos también importantes en este caso, pues es la vibración. En el transporte se producen vibraciones que en este caso van a ser una forma de energía convertible en el ser vivo y se van a transformar en fuerza mecánica, presión o calor. La característica es que su periodicidad para determinar determinadas frecuencias puede provocar alteraciones en el organismo y casi siempre va a depender de la amplitud. Si esta amplitud sobrepasa a un cierto nivel, pueden en este caso llegar a hacer, por ejemplo, destrucciones ísticas en la pared, específicamente en la pared de capilares sanguíneos. Nuestros órganos, ¿cómo van a ser sensibles? Van a ser sensibles a frecuencias que oscilan entre 4 y 12 Hz, aumentando el riesgo de hemorragia en paciente politraumatizado o en situaciones de shock. También tenemos vibraciones subsónicas que son de 1 a 10 Hz y pueden provocar hiperventilación, así como añadir artefactos a la pantalla, en este caso del equipo electromédico que vayamos monitorizando. Hay unos equipos más avanzados como lo es el IPA-15, el que está para la parte prehospitalaria, que pueden tener esta característica de interferir con estas vibraciones subsónicas. Entonces nos van a apoyar bastante, ¿verdad? Ventiladores de traslado prehospitalarios que ya vienen con esta tecnología para evitar justamente que pues el paciente llegue a perder esta monitorización adecuada. También en este caso pues podría afectar procedimientos como canalizaciones o cateterismos venosos o arteriales que se puedan llegar a mover. ¿Cómo va a afectar en este caso las vibraciones acústicas? En este caso generalmente en la ciudad encontramos de 69 a 75 decibeles. Entonces las ambulancias que son terrestres provocan una vibración de 4 a 16 Hz, que es una banda peligrosa biológicamente. Entonces, por ahí hay un pequeño chascarrillo, ¿no? Dice que la velocidad y en este caso el uso de la sirena indiscriminado es directamente proporcional al conocimiento del paramédico que va en la parte de atención. Entonces, puede llegar a ser cierto. No los pacientes, cuando vamos nosotros al sitio del accidente es completamente aceptable el uso de las sirenas, pero normalmente tenemos que aplicar ya un modelo europeo, no un modelo estadounidense, ¿verdad? De acuerdo a los requerimientos en el cual el paciente va al hospital y no en el hospital al paciente. Llegamos a la escena, estabilizamos, manejamos constantes fisiológicas, aplicamos metas de reanimación y trasladamos a un paciente estable ya propiamente hacia el hospital para atención definitiva, que generalmente si es trauma, pues va a necesitar el aspecto quirúrgico, si es clínico va a necesitar el aspecto médico, ¿no? En este caso urgencias o medicina interna o si es el caso terapia intensiva. Una de las situaciones es que la sirena de la ambulancia puede producir fenómenos de ansiedad, miedo y esto puede generar cambios en la frecuencia cardíaca y hipoxia. En este caso, una ambulancia con sirena aumenta entre 1 a 4 megahertz. Entonces, esto es importante. Por ejemplo, en un pacientito que tenga un infarto agudo al miocardio, pues no vamos a llevar la sirena, ¿verdad? Porque puede aumentar la frecuencia, aumenta el consumo de oxígeno y puede ser una consideración importante. Otro de los puntos es la temperatura.
por cada 1000 pies de altura disminuirá 2 grados centígrados. Entonces, en este caso, la temperatura del paciente en estado de shock va a generar la tríada letal del trauma, ahora también conocido como diamante letal del trauma, ¿no? Que es hipotermia, coagulopatía, acidosis e hipercalcemia. Entonces, vamos a tratar de romper con esta característica. No solamente puede ser en ambulancias aéreas, sino también en ambulancias terrestres, en las cuales, pues, a veces se ve la comodidad del paramédico y no la comodidad del paciente o en este caso, las metas terapéuticas del paciente, que son uno de los aspectos esenciales. Entonces, en este caso, en la altitud, podemos aplicar la ley de Boyle, que nos hace referencia a que al aumento de volumen en sistemas de neumotaponamiento, sondas, tubos endotraqueales, lo que va a hacer es que esta ley de Boyle, a mayor presión, mayor expansión de los gases. Entonces, a más de 3000 pies se van a expandir un 30% y este puede generar algunas fallas en los neumotaponamientos. Por eso se sugiere sustituir en este caso por líquido, ¿no? Que sería solución salina. Disminuye la perfusión en este caso de sueros, por lo que es obligatorio casi siempre utilizar la bomba de infusión para asegurar al 100% que por este arrastre mecánico de este sistema mecánico de la bomba, pues se pueda mantener una adecuada aporte de líquidos. Los sistemas de Pleurovac dejarán de funcionar y se deberá conectar a baja presión, justamente por este efecto de la presión positiva. Otra de las características es la cinetosis. Este origen está relacionado con el incremento de la sensibilidad a los estímulos en el laberinto del oído interno. Esto va a ser exacerbado por los movimientos en 2 o más direcciones de forma simultánea y es un trastorno producido en el organismo a causa del movimiento. Entonces, en este caso, la cinetosis va a ser el sistema de equilibrio que está conformado por los receptores vestibulares periféricos que tienen la capacidad de sensar estos movimientos a través de la cabeza en los diferentes planos del espacio, cuya información es integrada en el sistema nervioso central con la proveniente de otros sistemas sensoriales. Dicha integración va a permitir que se generen patrones de respuesta ante los movimientos corporales y la posición del cuerpo. Y esto puede influir directamente tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico, generando, por ejemplo, hipotensión secundaria a un tono muscular, ¿verdad? Inadecuado. Entonces, las habilidades de marcha, movimiento, estados de conciencia van a ser un poquito alteradas si se produce esta característica. ¿Y cómo vamos a ver estos efectos en el paciente? Pues dentro de la fisiología del transporte, pues encontramos una respuesta metabólica al trauma o respuesta metabólica a la patología que va a ir directamente proporcional a la condición del paciente. Entonces, ¿aquí qué va a pasar? El cuidado médico se vuelve discontinuo, las intervenciones críticas fallidas y pues va a ser en este caso lesiones que son habilidades. Aquí ponemos un ejemplo en el cual por situaciones en las que tenemos, por ejemplo, paro cardiorrespiratorio, en el cual pues, son pacientes en los cuales tenemos que detener totalmente el vehículo. Si las condiciones no lo permiten que vayamos en una vía de alta velocidad y que no pueda orillarme, la probabilidad de éxito de reanimación del paciente cuando vaya más allá de 50 kilómetros por hora el vehículo, pues va a ser inefectiva. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener una situación desfavorable para que se pueda realizar esta reanimación. Y por ende, si está por debajo de 50 o se para totalmente, pues la reanimación va a ser un poco más efectiva. Yo siempre les hago la referencia de que reanimen antes de trasladar, reanimen antes de transportar y esto les va a ayudar bastante para que ustedes estén llevando de manera adecuada pues al paciente en esta situación. Bien, ¿cuáles son los factores de consideración que ustedes van a entender en el parte del traslado? Son los tiempos de reacción, es ver y entender que debes de frenar, ¿sale? Eso es un punto importante. Vemos la imagen inferior donde está la unidad y vemos ahí todos los vehículos, ¿no? Entonces, si no se guarda en este caso, pues la distancia considerable al paciente no se va a poder realizar un frenado adecuado y puede variar esta inestabilidad o puedo generar una inestabilidad fisiológica. El segundo punto es el tiempo de frenado. Es el tiempo que le toma a los frenos detener el vehículo. Entonces, esto se puede aplicar en cualquier situación. Las ambulancias son vehículos pesados de más de 3,5 toneladas. Aquí en México son vehículos convertidos o adaptados a las necesidades. No son vehículos que vienen con especificaciones para la parte de transporte o ambulancia. Y luego viene otro punto que es la distancia total, que es el tiempo de reacción más el tiempo de frenado. Y esto se va a traducir justamente pues en esta característica. Aquí tenemos en este caso cuál es la regla 2-4-12 en esta situación,
vamos a aplicar que la regla 2412 es que si ustedes van a menos de 85 kilómetros por hora, van a tener un tiempo, en este caso, de frenado de aproximadamente 2 segundos. Otra característica es que si van a más de 85 kilómetros por hora, van a ser de 4 segundos. A esto se le va a agregar 12 segundos de visión. Por ejemplo, aquí vemos estas características de los vehículos, en el cual en el tercer esquema pues se van a necesitar 12 segundos aproximadamente para que ustedes puedan visualizar estos 4 elementos más el quinto que son los baches. Entonces, en este caso, vemos el primer vehículo, vemos los otros 5 elementos, pues serían 14 segundos de frenado para que aproximadamente ustedes puedan detener el vehículo, ¿verdad? En el segundo caso, si van a más velocidad, pues serían 16 segundos de frenado. Entonces se deben de tener estas consideraciones y estas características. Entonces, en el aspecto de la calidad del traslado del paciente, tenemos que entender que la ambulancia debe de estar en condiciones óptimas. Debo de elegir la mejor ruta previo al abordaje del paciente y va a ser la ruta más óptima, la que tenga menos efectos secundarios en el paciente. Tratamiento tras el volante, disminuir los efectos del traslado, manejar una velocidad coherente, una velocidad constante, pero importantísimo, en el aspecto de frenado o aceleración tiene que ser suave y hay que agregar en este caso la regla de los 2-4-2. Hablamos también de algo que se llama burbuja de seguridad. En este aspecto, la burbuja de seguridad es solución que debe de ser una cabina estéril, una cabina aislada, por ejemplo, como lo es la de los aviones, en el cual esta cabina estéril o aislada me permita que el conductor vaya al 100% en su trabajo y que vaya haciendo una retroalimentación positiva en tiempo real con el paramédico que va en la parte de atrás. Esto para favorecer una conducción perfecta y una condición segura para que nuestro paciente llegue a tiempo. Entonces, ya iniciamos el traslado o vamos en este caso a iniciar el traslado. Entonces, tenemos una transferencia física, una planificación. En esta situación, nosotros identificamos el destino del paciente una vez que ya lo identificamos en el hospital. Ya sabemos que Omar Rojas Tapia va a ser trasladado al Hospital General de Celaya, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que comunicar nuestra llegada al servicio de emergencias o al servicio que se encuentre. Identificar cuáles son las condiciones del paciente, cuáles son los requerimientos que va a tener y cuáles son las características. Identificar también si hay radiografía, tomografía, si está en la unidad de cuidados intensivos. Y de ahí nos vamos a ir al manejo más adecuado para el paciente y a la planificación, en este caso, del equipo correspondiente. Precisar monitorización. Punto importante, aquí no tenemos o podemos estar en unas zonas en las cuales se tenga que ver la característica de la batería, ¿no? En este caso sería del monitor multiparamétrico, en este caso también del ventilador mecánico, ¿sí? En este caso las balas o tanques de oxígeno que estén llenas, que tengan una presión adecuada y que el regulador también sea el adecuado para, en este caso, pues administrar ventilación a presión positiva o aplicar oxigenoterapia. Bien, punto importante, bombas de infusión, igual cargador y batería programada, suficiencia al menos para 3 a 4 horas, que es lo que tenemos que tener en todos los equipos electromédicos. Y el punto número 6, en este caso, retirada del material innecesario, optimización, ¿verdad? Comprobar y fijar vías, tubos, drenajes o todo lo que se vaya a trasladar con conjunto del paciente. Necesitamos en este caso también los fármacos necesarios para el traslado. Si el paciente, por ejemplo, está en ventilación mecánica, pues revisar las perfusiones o infusiones necesarias. Si va a necesitar algún bolo durante el traslado, si en este caso la dosis de mantenimiento va a ser la adecuada, pues se puede llevar a este aspecto. Celador para el traslado, en este caso, tenemos una característica en el cual no solamente vamos a ver para el ascensor, ¿no? Que viene aquí en esta idea, pero se tiene que dejar una característica en la cual sea solamente responsable de todo el cuidado del paciente, que la mayoría de las veces es el paramédico de atención. Y si se necesita personal para el traslado médico, enfermero, es suficiente en este caso con el paramédico de traslado, ¿no? O médico de traslado. Y podemos identificar esta transferencia comunicativa que es a través de ideas, ¿no? Esta mnemotecnia que puede ser identificación personal, responsable de quien recibe al paciente, diagnósticos o alergias, estado, en este caso, condiciones vitales, fármacos, nivel de conciencia, dolor, qué es lo que más se necesita para el paciente. Ideas, acciones realizadas, oxigenoterapia, tubo endotraqueal, ventilación mecánica, colocación de sondas previas a, posterior a, durante a,
En este caso, si el paciente necesita neuroprotección, una colocación de el respaldo de la cama de 35 a 45 grados, ¿verdad? Que también me va a ayudar bastante. Y obviamente signos y síntomas de alarma dentro de la patología de base, qué es lo que me va a indicar que puede haber inestabilidades en este paciente. Entonces, con esta mnemotecnia de ideas, pues me va a ayudar bastante. Y tradicionalmente en el manejo de la vía aérea básico y avanzado durante el traslado, yo les recomendaría lo siguiente: optimicen con esta parte de ideas y todo este checklist previo para que ustedes puedan manejar de manera rápida la vía aérea. Si no hay opción durante el traslado, pues tendríamos que manejarla. Entonces, dentro de estos aspectos, va a ser importantísimo revisarlo antes incluso de tocarlo. Hay que evaluar si tiene insuficiencia o falla respiratoria, si tiene insuficiencia y puede mantenerse con un dispositivo de alto flujo de oxígeno, o en este caso un equipo de CPAP, un equipo de BiPAP, ¿no? Que puede ser una ventilación mecánica no invasiva, pero esto antes de salir del hospital. Sí, podemos tomar una gasometría de control, ver en este caso si ya tiene acidosis o alcalosis metabólica y si se puede corregir en este caso con la ventilación mecánica, ¿no? O manejo de la vía aérea. Bien, en esta situación, pues tenemos que tener dos criterios, que no solamente voy a tener pues una característica de vía aérea, sino también de una ventilación, en este caso del paciente. Entonces tendría que cuidar dos criterios, ¿no? Y en este caso, pues va a ser el cuidado, empieza con maniobras simples y progresa con rapidez hasta que se logra una ventilación efectiva. Uno de los puntos es el mecanismo de lesión y específicamente dentro del mecanismo de lesión, la patología de base. Hay una mnemotecnia que me gusta mucho que se llama pedo, ¿verdad? Por ahí la escuché, es un poquito grosera, pero en el aspecto de la mnemotecnia, pues en la parte pedo podemos encontrar patología previa, equipo, ¿sí? Desplazamiento y obstrucción. Entonces, pedo engloba todas las patologías o patologías previas que vamos a encontrar para la necesidad, en este caso, de si el paciente va a ventilación mecánica, si hay inmovilización de columna cervical o cuál es la característica, ¿sí? Vamos a ver, de acuerdo a las necesidades, cuáles son las prioridades de atención que pueden cambiar de un momento a otro. Probablemente en la atención inicial con una cánula oral sea suficiente, pero en la atención secundaria yo ya tenga que sedar al paciente, ponerle un dispositivo supraglótico y conectarlo a ventilación mecánica. Entonces, esta reevaluación va a ser esencial. ¿Y cuáles son las indicaciones en este caso para el manejo avanzado de la vía aérea? Es apnea o paro cardiorrespiratorio, insuficiencia respiratoria moderada y grave con necesidad inminente de ventilación mecánica asistida, imposibilidad del paciente para mantener una adecuada ventilación y oxigenación con métodos menos invasivos, dificultad del paciente para mantener y proteger la vía aérea, disfunción neurológica aguda o deterioro neurológico progresivo multicausal con una escala de coma de Glasgow menor a 8 puntos. Aquí una aclaración importantísima. Hace algunos meses, en octubre, en Las Vegas hubo una actualización de la escala de coma de Glasgow, en la cual nos dice que no debe de ser un determinante el puntaje solamente para intubar al paciente. Debe de verse todos los aspectos secundarios, ¿no? Si la patología de base no ha sido tratada, primero trato la patología de base y después intubo al paciente. Entonces, estos son puntos esenciales. Imposibilidad para mantener secreciones con alto riesgo de aspiración y previa el edema laringio de quemadura de las vías aéreas o anafiláctica y pues la más común que va a ser cirugía electiva, ¿no? Entonces, tenemos esta característica que va a ser el manejo escalonado de la vía aérea, en el cual podemos utilizar en esta situación un reconocimiento básico y esencial de los dispositivos, ¿no? Que tenemos Mametra, esta mnemotecnia nos ayuda bastante para recordar. Métodos manuales, métodos mecánicos y métodos traqueales, ¿no? Entonces, dentro de estas características, pues los vamos a ir dividiendo. Entonces, dentro de la mnemotecnia Mametra, pues encontramos de los métodos manuales, extensión de la cabeza con elevación del mentón, tracción mandibular en el caso de que se tenga trauma. En los métodos mecánicos va a ser los básicos, ¿no? Conocemos cánula naso, cánula oro, y los intermedios son los dispositivos supraglóticos, no solamente la mascarilla laringia, sino también el tubo esofágico. Posterior a ello vienen los métodos transtraqueales en tres opciones: intubación oral o nasotraqueal, intubación retrógrada, abordajes quirúrgicos, crico y traqueostomía, que serían los más importantes. Vemos aquí ejemplificados los dos métodos manuales, ¿no? Que es hiperextensión, contracción mandibular. Vemos aquí las dos variantes que podemos tener. Esta la segunda, que es introducir el dedo dentro de la cavidad oral, pues podría ser un poquito contraproducente, pero si se puede realizar y no hay riesgo de que el proveedor pueda llegar a ser lastimado, pues se puede realizar. Los métodos mecánicos
cánula de Guedel, cánula en este caso naso, ¿verdad? Cánula de Guedel o Berman, cánula naso para poder permeabilizar. Y en este caso la mascarilla laringia, que sería una opción considerable. Recuerden algo importantísimo, dentro de las actualizaciones también de manejo de vía aérea es reanimar antes de colocar o reanimar a la par de la colocación. Entonces la oxigenación pasiva con dispositivos de oxígeno suplementario, llámese puntas nasales, que no nos contraindiquen en la posición de estos dispositivos, pues va a hablar de oxigenación pasiva. Entonces estos dispositivos nos pueden dar desde 61 hasta 100% de FIO2 inspirado dentro de una colocación. Si van a succionar, pues es el mismo principio. Otro que son los métodos transtraqueales, en este caso intubación orotraqueal, que puede ser ya sea nasal u oral, intubación retrógrada, y otro de los puntos pues son los abordajes quirúrgicos, que es una crico o una traqueos. Y aquí voy a tener dos escenarios esenciales, en el cual encuentro dispositivos con intubación directa, que va a ser en este caso paciente en paro cardiorrespiratorio y paciente con insuficiencia respiratoria o déficit neurológico, que van a ser las tres indicaciones absolutas, ¿no? Que es paciente con apnea o obstrucción parcial o total de la vía aérea, paciente en este caso que tenga una dificultad, perdón, una insuficiencia respiratoria, es decir, incapacidad para mantener en este caso la perfusión de los gases, y el tercero que tenga una condición neurológica, ¿no? O el cuarto que sea una cirugía electiva. En este caso, si se produce el segundo escenario, pues voy a requerir administración de medicamentos para sedar y colocar. Entonces, dentro del equipo y material que ustedes deben de tener dentro de su ambulancia o previo, en este caso, al abordaje de la vía aérea, pues tenemos equipo de protección personal. Ahora, con el contexto en COVID, pues la mascarilla N95 debe de ser esencial, así como la válvula PIP, la válvula de se me fue el nombre, pero la válvula de barrera que tenga filtro N95 para poder dar una buena ventilación efectiva sin generar aerosoles. Y por ende, pues la bolsa válvula mascarilla, cánulas orofaringeas, abatelenguas, mascarilla laringea, sonda de aspiración y aspirador funcional. Recuerden no aspirar por más de 12 segundos para no generar una hipoxia. Y si lo van a hacer y tienen presencia de secreciones, pues podemos en este caso aplicar un oxígeno suplementario para poder apoyar. Monitor multiparámetros con oxígeno de pulso, con una saturación mínima de 94, como meta terapéutica, capnografía de 35 a 45, fármacos para secuencia de intubación rápida, laringoscopio con hojas rectas y curva. Si tienen videolaringoscopio o fibroscopio, pues sería genial, ¿verdad? Que lo tuvieran. El tubo endotraqueal, recomendable normalmente para mujeres de 7, 7, 5 y 8, varones 7, 5, 8 y 8, 5, para tenerlos ahí a la mano. Guía y estilete, jeringa de 10, estetoscopio, sistema de fijación y en este caso, pues dispositivos para o métodos de confirmación secundaria. Y pues veríamos todas estas características, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que en algunos hospitales pues podemos tener más o menos de acuerdo a las características hospitalarias que nosotros tengamos. Entonces, vamos a iniciar con el manejo básico, que va a ser apertura con un método manual. Les decía aquí, en este caso, la causa más común de obstrucción en una víctima inconsciente es la lengua. Entonces, si tiene antecedente de trauma, pues el paciente se iría a la tercera imagen, que es tracción mandibular, y si no tiene antecedente, pues podría ser extensión de la cabeza con elevación del mentón. Pacientes con mucho sobrepeso, podemos tener la posición de rampa en la cual se coloca justamente una especie de cuña en la parte de atrás, lo cual va a hacer que se permeabilice la vía aérea, y tradicionalmente nosotros vamos a encontrar alineación de los tres ejes, que es laringio, faringio y oral. Después de esto, si tolera la cánula oral, pues hay que evaluar el tamaño apropiado, colocar una cánula de Guedel para permeabilizar, y en este caso, o una cánula nasofaringea, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Uno de los puntos importantes es aplicar en este caso con el manejo de la preoxigenación, la reanimación antes de manejar ya definitivamente la vía aérea. Entonces, como referencia, siempre vamos a ver también la función del dispositivo. En este caso, pues vamos a empezar con la parte de la nariz, cubriendo toda la parte de la boca, reposicionamos. Lo más adecuado es que sea por dos elementos para que usted pueda realizar un buen sellado en C y esta ventilación sea efectiva de cada 5 segundos durante 3 a 5 minutos para mantener una meta de reanimación de 94%, y siempre va a ser una técnica CIE. Bien, entonces, si existen secreciones, nosotros tenemos que aspirar. En este caso tenemos dos opciones, catéter rígido o blando. En este caso medimos de esta manera y no hay que introducir más de esta situación porque podemos traumatizar y podemos vencer este espacio muerto.
De regla general podemos encontrar 15 segundos, lo más recomendado dentro de la bibliografía es 12 y no más de 5 segundos en niño. Si, por ejemplo, tenemos una vía aérea difícil que tenga secreciones, tenga en este caso sangre o secreciones, pues tengo que aplicar maniobra de aspiración SALAD, en la cual yo esté aplicando oxígeno suplementario con una aspiración continua hasta que logre permeabilizar la vía aérea. Entonces, esta va a producir, sí, movimiento de aire residual, produciendo hipoxia, pero si dejamos una ventilación, una perfusión en este caso con unas cánulas nasales, pues nos va a ayudar bastante. La estimulación de la vía aérea puede producir cambios en la frecuencia cardíaca del ritmo, en este caso por un reflejo vasogénico. Si la ventilación no es efectiva, pues podemos insertar un dispositivo como es la mascarilla laringia. En este caso vemos una técnica en la cual es una técnica directa para que se pueda realizar esta inserción, ¿no? Entonces, lubricar el extremo distal e introducir el dorso de la mascarilla, siempre ayudando del dedo índice a manera de lápiz por detrás de los incisivos superiores hasta llegar a introducirlo en el paladar duro. Y en este caso hasta que se consigue resistencia. Aquí punto importante, en el momento que se percibe la resistencia no es empujar, no es lastimar. Entonces vamos a conectar una bolsa válvula mascarilla para que se pueda ventilar. Entonces, este es un plan B, es un plan secundario, incluso si la ventilación es inefectiva o el paciente llega a extubarse, ¿no? Entonces aquí pues ya podemos hacer intubación orotraqueal y pues de aquí nos vamos a la tradicional secuencia rápida, que es la preparación en el cual hay que asegurarnos de la integridad del tubo orotraqueal. Puede usar lidocaína en spray para disminuir el reflejo vagal si usted lo considera necesario. Hay que tener en este caso guía o estilete sin contaminar manteniéndolo dentro de su empaque. Sabemos que también las neumonías asociadas a intubación o ventilador pues pueden estar presentes. Verifique previamente el adecuado funcionamiento y luminosidad de ambas hojas del laringoscopio. Coloque todo el equipo cerca de usted para usarlo en todo momento indicado y asegúrese de que el paciente está con un acceso vascular y se encuentra monitorizado con una oximetría de pulso preferentemente. Hacemos la parte de preoxigenación, ya mencionamos cómo es la técnica y solamente hay que dejarlo de 3 a 5 minutos brindando una ventilación cada 5 segundos para mantener esta saturación arriba del 94. Pretratamiento, si es necesario, se indican fármacos que usted considere para, en este caso, ver complicaciones derivadas del reflejo vagal. Parálisis con sedación, si es necesario administrar primero un sedante, si a pesar de ello hay un reflejo de deglución, puede usted administrar un relajante muscular. Y el paciente en paro no requiere la administración de esto, se va directamente. Y justamente vamos a tratar de alinear estos tres ejes, ¿no? La parte de la posición supina, simular, en este caso sin almohada, los ejes oral y laríngeo guardan una relación de 120. La elevación de la cabeza y flexión del cuello alinean estos ejes y la extensión occipito-cervical alinea el eje oral con los dos. Como les mencionaba, podemos aplicar la posición para que nos beneficie, en este caso, la laringoscopía, que es el siguiente paso, paso del tubo, en el cual ya una vez ubicado el paciente, vamos a tomar el laringoscopio y vamos a hacer la inserción. Entonces, en este caso, pues vamos a realizar una laringoscopía directa en el cual se realiza un movimiento hacia adelante y hacia arriba para visualizar las cuerdas. En este caso, en el extremo distal de la hoja Macintosh se coloca sobre la vallécula y en el extremo distal de la hoja Miller se coloca por debajo de la epiglotis. Una vez que usted visualiza las cuerdas bucales, se va a introducir hasta que deje de observar el manguito o la marca del tubo. Tradicionalmente se deja hasta la arcada dental del número 18 hasta 23, dependiendo de la talla del paciente. Sujete firmemente el tubo apoyando la comisura y retire el estilete y vamos a colocar en este caso la bolsa válvula mascarilla para que se pueda realizar. Y esta sería la posición, ¿no? Hoja Macintosh, hoja curva, hoja Miller, hoja recta. Entonces visualizamos las cuerdas, encontramos y hacemos la laringoscopía con estas estructuras, vemos las cuerdas bucales y pasamos en este caso el tubo. Dentro de los cuidados post-intubación, pues vamos a hacerlo de acuerdo a confirmación primaria, que va a ser la visualización de las cuerdas del paso del tubo endotraqueal, columna de aire, elevación simétrica del tórax, auscultación de los segmentos pulmonares, vamos a iniciar por el epigastrio, ápices y bases, confirmación secundaria, que va a ser a través de dispositivos de detección de CO2 al final de la expiración, que puede ser por colorimetría, que ya es muy poco común, casi siempre es por confirmación de cifra, gasometría arterial, radiografía de tórax por colocación y capnografía, ¿sale? Que sería uno de los puntos esenciales. Y pues en este caso a mí me encanta esta gráfica en el cual podemos encontrar las características para las cuales nosotros tengamos un punto importante para poder darnos este manejo avanzado de la vía aérea y posterior a colocación de la ventilación mecánica, ¿no? Tenemos estas dos opciones.
sí que nos dan todas las características, todos los fármacos, las dosis y el mantenimiento. Aquí un punto importante. Nosotros tenemos que asegurar y tratar de que el manejo de la vía aérea, en este caso la intubación, sea el primer intento. Si no lo podemos colocar, hay que hablar al experto, ¿sí? Y tener un plan B como lo es la mascarilla laringea. ¿Qué pasaría dentro de una ambulancia de traslado? Exactamente lo mismo, solo que son muchas menos manos. Solamente va el médico, a veces va médico y paramédico, ¿sí? O a veces solamente va el paramédico. Entonces, tendríamos que optimizar los recursos. Aquí lo que se haría, lo más adecuado sería colocar un dispositivo supraglótico por la facilidad de colocación e inserción y también la facilidad de los cuidados post colocación. Entonces, dentro de estos puntos, pues sería un punto importante para el manejo, ¿no? Una vez certificado este procedimiento, vamos a continuar con la ventilación y ustedes van a aplicar esta mnemotecnia DONE, que es similar a la mnemotecnia que les mencionaba. En este caso, la D es de desplazamiento, se interiorizó o se exteriorizó el tubo. La O es de obstrucción, se tapó el tubo con un tapón mucoso o sangre. La N es de neumotórax de tensión, se genera un neumotórax por barotrauma o volutrauma. Y en este caso, la falla del equipo, que puede ser que el ventilador no funcione, que no exista presión, que la BBM no esté funcional o incluso que el circuito esté disfuncional. Y pues únicamente los 10 mandamientos, en este caso de la intubación, mantenga la calma, es uno de los puntos más importantes. La prioridad es de siempre ventilar con bolsa, válvula, mascarilla. No hay que apresurarnos a intubar hasta que nosotros tengamos la certeza. Pedir ayuda de manera temprana. Hay muchas acciones que se deben de hacer. Tener un plan de trabajo, que es tener en mente qué sigue y anticiparse a las complicaciones, y tener un plan B para las ventilaciones. Si no puede ventilar y oxigenar, hay que intubar de manera rápida pero certera. Lleve cuenta del tiempo. En este caso, la hipoxia pues puede ser uno de los efectos secundarios y puede generar hipoxemia, hipercapnia como lesión cerebral secundaria. Si el primer intento falla, piensa en cambiar qué va a hacer para el siguiente, si va a cambiar la posición, si va a cambiar el reanimador, si va a cambiar en este caso la técnica de laringoscopía o el dispositivo. Si no puede intubar, ventile. Si en 2 intentos falla, regrese a la bolsa, válvula, mascarilla y coloque la mascarilla laringea. Si no puede intubar y ventilar, directamente al abordaje quirúrgico, y siempre recuerde practicar, practicar y practicar. Para nosotros lograr una habilidad tenemos que tener, al menos considerarse un experto, 10,000 horas. Entonces tenemos que seguir practique, practique y practique. Punto importante, lo que aprendemos siempre lo vamos a aprender haciéndolo. Entonces la base del éxito pues es la repetición de las habilidades para poder generar este proceso. Muchas gracias a todos y quedo a sus órdenes.